Imagina una boda romana de ensueño, una joven novia vestida de blanco caminando hacia un futuro romántico. Pero la realidad de la noche de bodas era muy distinta, una niña de 12 años entregada a un desconocido, sin derecho a negarse, en un ritual de dominación y violencia sistemática. Imagina una hermosa boda romana. La novia camina por el pasillo con un vestido blanco impresionante, flores en su cabello, rodeada de amigos y familiares. El novio la mira con amor. Intercambian votos. Todos celebran. La pareja se va de luna de miel. Es romántico. Es hermoso. Es uno de los días más felices de sus vidas. Ahora, déjame contarte cómo eran realmente las noches de bodas romanas. Comienza una música oscura y ominosa. La novia solía tener entre 12 y 14 años, una niña según los estándares modernos. Había conocido a su marido quizás una vez antes de la boda, si es que lo había hecho. No tenía ninguna elección en el matrimonio. Su padre la vendía como propiedad a un hombre a menudo 2 o 3 veces mayor que ella. Y la noche de bodas, el momento en que la llevaban a la cama matrimonial, no era privada, no era consensual y no era gentil. Muestra una imagen dramática de una joven novia aterrorizada. Las noches de bodas romanas involucraban testigos. Involucraban un ritual legal específico diseñado para asegurar que la novia nunca pudiera escapar del matrimonio. Involucraban niveles de violencia que no solo se aceptaban sino que se esperaban, incluso se celebraban. Y aquí está lo que más te sorprenderá. Tenemos relatos históricos detallados de todo esto. Los poetas romanos escribieron sobre ello. Los textos legales lo describen. La evidencia arqueológica lo confirma. Los textos médicos de los médicos romanos documentan las lesiones que sufrían las jóvenes novias. Esto no es especulación. Esto no es exageración. Esta es la práctica romana documentada. Lo que los hombres romanos les hacían a las novias vírgenes en las noches de bodas no era romance. Ni siquiera era un simple matrimonio arreglado. Era un proceso sistemático de dominación física y psicológica diseñado para romper la voluntad de una joven niña y asegurar que nunca pudiera resistir la autoridad de su marido. Y voy a contarte exactamente cómo funcionaba. Cada detalle, cada paso del ritual usando fuentes romanas reales. Esto es lo que los libros de historia sanitizan. Esto es lo que Hollywood borra cuando muestra bodas romanas románticas. Esta es la verdad sobre el matrimonio romano. Y te prometo que es mucho peor de lo que podrías imaginar. La realidad del matrimonio romano. Antes de que podamos entender el horror de las noches de bodas romanas, necesitamos destruir todas las ideas equivocadas que tienes sobre el matrimonio romano. Idea equivocada número 1. Los romanos se casaban por amor. Incorrecto. El matrimonio romano, especialmente entre las clases altas, era una transacción política y económica. Los padres arreglaban matrimonios para ganar alianzas políticas, fusionar la riqueza familiar, asegurar asociaciones comerciales, elevar el estatus social. Los sentimientos de la novia y el novio eran completamente irrelevantes. El estadista romano Catón el Viejo, del 234 al 149 AC, dijo famosamente, una esposa se adquiere no para el placer sino para la procreación de herederos legítimos. El amor no solo estaba ausente, se consideraba peligroso. Un marido que amaba demasiado a su esposa era burlado por otros hombres por ser débil. Idea equivocada número 2. Los romanos se casaban como adultos. Incorrecto. Las niñas romanas se casaban tan pronto como alcanzaban la pubertad, a veces incluso antes. La ley romana establecía la edad mínima de matrimonio en 12 años para las niñas y 14 para los niños, pero esto a menudo se ignoraba. Niñas de tan solo 10 u 11 años se casaban con hombres adultos. ¿Por qué tan jóvenes? Los textos médicos y filosóficos romanos lo explicaban. Cuanto más joven la novia, más fácilmente podía ser moldeada por su marido. Una mujer mayor y más madura podría resistir la autoridad de su marido. Una niña sería obediente. El médico romano Sorano escribió una vez en su texto médico del siglo II después de Cristo, el mejor momento para el matrimonio es cuando la niña acaba de experimentar su primera menstruación. A esta edad, su cuerpo puede ser moldeado según los deseos de su marido, y su mente aún no ha formado pensamientos independientes que podrían causar discordia matrimonial.
Déjame traducir eso. Querían casarse con niñas porque las niñas no podían defenderse. La diferencia de edad. Los hombres romanos, mientras tanto, típicamente se casaban a finales de los 20 o principios de los 30 después de completar el servicio militar y establecer sus carreras. Esto significaba que la diferencia de edad promedio era de 15 a 20 años. Un hombre de 30 años casándose con una niña de 12 años era completamente normal y socialmente aceptado. El famoso orador romano Cicerón tenía 29 años cuando se casó con su esposa Terencia, quien tenía 13. Esto no era un escándalo. Era típico. Idea equivocada número 3. Las novias tenían alguna elección. Incorrecto. La ley romana era explícita. Una hija estaba bajo la autoridad absoluta del patria potestas de su padre hasta el matrimonio. No podía rechazar un matrimonio que su padre arreglara. La ley romana establecía, una hija no puede casarse sin el consentimiento de su padre, pero tampoco puede negarse a casarse cuando su padre lo ordena. Si una niña resistía, su padre podía legalmente golpearla hasta someterla, encarcelarla en la casa, retenerle la comida, desheredarla, dejándola en la miseria. Los textos legales de la época documentan múltiples casos de padres llevando a hijas desobedientes a los tribunales para forzar el cumplimiento del matrimonio. El proceso de venta. El matrimonio romano no solo se arreglaba. Era literalmente una venta. El novio pagaba al padre de la novia un pago de dote. A cambio, recibía la propiedad legal de la mujer, todos sus futuros hijos, cualquier propiedad que ella pudiera heredar, su trabajo y obediencia de por vida. La novia misma no recibía nada. Ella no era una participante en la transacción. Era la mercancía. La ceremonia de la boda. Entonces, la novia, recuerda, tiene entre 12 y 14 años, le han dicho que se va a casar con un hombre que nunca ha conocido o apenas conoce. No tiene elección. Llega el día de la boda. Déjame explicarte paso a paso qué pasaba usando relatos de historiadores romanos, poetas y textos legales. Mañana. La preparación. La novia era vestida por parientes femeninas con ropa ritual específica. Túnica blanca, túnica recta atada con un nudo especial llamado nodus herculaneus, el nudo de Hércules, velo naranja, flammeum cubriendo su rostro, corona de flores, peinado especial con 6 trenzas, zapatos blancos. Cada elemento tenía un significado simbólico. El nudo, por ejemplo, se ataba de una manera difícil de desatar, simbolizando que el matrimonio sería difícil de escapar. El poeta romano Catulo describe a una novia siendo vestida para su boda y escribe, llora bajo su velo flameado, sabiendo lo que la espera cuando caiga la noche. La novia lloraba en su día de boda. Esto era tan común que se mencionaba casualmente en múltiples textos romanos. Tarde. La ceremonia pública. La ceremonia de la boda en sí era relativamente breve. Frente a testigos, la novia y el novio se tomaban de las manos, destrarum iunctio, pronunciaban palabras rituales, firmaban contratos de matrimonio, sacrificaban a los dioses. Aquí hay un detalle crucial. Durante la ceremonia, la novia no hablaba excepto por una frase. Cuando le preguntaban, ¿quién eres?, debía responder, ubi tu Gaius, ego Gaia, donde tú eres Gallo, yo soy Gaia. Esta frase literalmente borraba su identidad individual. Declaraba que ya no existía como persona separada. Ahora era una extensión de su marido. Noche. La deductio. Cuando caía la noche, comenzaba la parte más perturbadora del ritual de boda. La deductio, el llevarse, el novio, acompañado de amigos y parientes masculinos, tomaba a la novia de la casa de su padre a la suya. Esto no era un paseo romántico. Era un secuestro ritualizado. El historiador romano Plutarco describe la deductio. La novia era arrancada de los brazos de su madre por la fuerza mientras se aferraba y lloraba. Esto simbolizaba la falta de voluntad de la novia para dejar la doncellez y entrar en la mujerod. Los hombres del novio le agarraban los brazos y la arrastraban hacia su casa mientras ella gritaba y luchaba. Esta lucha se esperaba y era apropiada. Déjame repetirlo, se esperaba que la novia gritara y luchara. Era parte del ritual. ¿Por qué? Porque los romanos creían que el matrimonio era una violación simbólica, una recreación de la legendaria violación de las mujeres sabinas.
Cuando Rómulo y los primeros romanos secuestraron mujeres de una tribu vecina para que fueran sus esposas, las bodas romanas literalmente celebraban el secuestro y la violación como la base de la civilización romana. Llegada a la casa del novio. Cuando llegaban a la casa del novio, la novia era llevada en brazos sobre el umbral. Hollywood lo muestra como romántico. La razón romana era más oscura. La novia podría tropezar en el umbral, lo cual se consideraba un mal augurio. Así que la levantaban, pero también para evitar que huyera en el último momento. Dentro de la casa, la novia era llevada inmediatamente al dormitorio. No había recepción, no había celebración, no había demora porque el ritual final, el más importante, tenía que ocurrir esa noche, el ritual de la noche de bodas. Ahora llegamos a la parte que los libros de historia sanitizan completamente, la noche de bodas en sí. Y necesito advertirte, esto va a ser perturbador porque va a ser detallado e históricamente preciso. El rol de la prónuba. Antes de que el novio entrara al dormitorio, una mujer casada mayor llamada prónuba preparaba a la novia. Su trabajo era desnudar a la novia, colocarla en la cama matrimonial, explicarle lo que estaba a punto de suceder, posicionar su cuerpo apropiadamente, salir justo antes de que entrara el novio. Múltiples textos romanos describen a la prónuba intentando consolar a jóvenes novias aterrorizadas que lloraban o suplicaban que no las dejaran solas. El poeta romano Estacio describe a una prónuba diciendo a una novia: «Niña, ahora debes ser valiente. Lo que viene a continuación es tu deber como esposa. No puedes negarte. Debes soportarlo». El requisito de testigos. Aquí es donde se pone aún más perturbador. Las noches de bodas romanas no eran privadas. Los testigos esperaban fuera de la puerta del dormitorio y a veces dentro de la habitación para confirmar que el matrimonio se consumaba. ¿Por qué? Porque legalmente un matrimonio no era válido hasta que ocurriera la consumación. Si el himen de la novia no se rompía en la noche de bodas, el novio podía reclamar que el matrimonio era inválido y exigir que le devolvieran su dote. Así que los testigos necesitaban verificar que el novio entrara al dormitorio, que se escucharan sonidos consistentes con el coito, que la cama matrimonial mostrara sangre después. Los textos legales romanos describían casos judiciales donde los matrimonios se anulaban porque los testigos testificaban que no se vio sangre en las sábanas la mañana siguiente. Esto significaba que la novia sabía que la gente estaba escuchando. La gente inspeccionaría las sábanas. Su momento más íntimo, doloroso y aterrador era un evento público. Lo que escribieron los poetas. Tenemos poesía romana explícita describiendo noches de bodas y es horrorosa. El poeta romano Catulo escribió múltiples poemas de boda, epitalamios, que se interpretaban en las bodas. En el poema 61, escribe directamente al novio en la noche de bodas. Ahora, novio, tu novia te espera dentro, su rostro brillando como una flor blanca. Ve ahora. No te demores. Entra y toma lo que es tuyo por derecho. No seas demasiado gentil, no sea que ella piense que eres débil. Ella resistirá al principio. Esto es natural. Gritará. Esto se espera. Persiste y aprenderá su lugar. En otro poema de boda, Catulo 62, escribe desde la perspectiva de la novia. Himeneo, oh Himeneo, dios de las bodas, ¿por qué vienes por mí? Como una flor arrancada de su tallo, como una vid arrancada de su árbol, soy tomada antes de estar lista. Madre, tengo miedo. ¿Debo realmente ir con él? ¿Debo realmente soportar esta noche? Estos no son interpretaciones modernas. Estas son traducciones literales de poesía romana que se interpretaba en bodas reales. Los romanos no ocultaban lo que pasaba en las noches de bodas. Lo celebraban. El marco legal. La ley romana establecía explícitamente que una esposa no podía rechazar las demandas sexuales de su marido nunca bajo ninguna circunstancia. El concepto de violación marital no existía en la ley romana porque una esposa era propiedad de su marido. No puedes robar tu propia propiedad. El rechazo era motivo de divorcio y ruina económica. El jurista Ulpiano, del 170 al 228 DC, escribió: una esposa que niega a su marido el acceso a su cuerpo comete un crimen contra el matrimonio mismo. Tal negación justifica que el marido use la fuerza necesaria para reclamar sus derechos conyugales. Fuerza necesaria. Ese es el término legal real.
Si una novia resistía en su noche de bodas, el novio tenía derecho legal, incluso se esperaba que forzara el cumplimiento. Evidencia médica. Los textos médicos romanos confirman lo que les pasaba a estas jóvenes novias. El médico Sorano escribió en su texto Ginecología sobre el tratamiento de jóvenes novias que experimentaban desgarros severos y sangrado más allá de la rotura normal del himen, lesiones internas que requerían intervención médica, trauma psicológico que él llamaba locura de las nuevas esposas, negativa a comer o hablar durante días después de la noche de bodas. Proporcionaba instrucciones médicas específicas para tratar estas lesiones y notaba que tales lesiones son comunes en los días siguientes al matrimonio y deben anticiparse. Esto no era raro. Era tan común que los médicos tenían tratamientos estándar para ello. La mañana después. La mañana después de la noche de bodas, la madre de la novia venía a inspeccionar a su hija en la cama matrimonial. Si la novia había sido lesionada, esto se consideraba normal. Si estaba llorando y traumatizada, esto se esperaba. Le dirían que esto era su deber. Esto era la mujerod. Esto era el matrimonio. Las sábanas ensangrentadas se mostrarían a los invitados de la boda como prueba de la consumación exitosa. Y la novia, ahora esposa, comenzaría su vida en una casa con un hombre que no conocía, habiendo experimentado un trauma que los psicólogos modernos reconocerían como agresión sexual sin ningún derecho legal a rechazarlo nunca más. Casos históricos específicos. Ahora podrías estar pensando, seguramente algunos hombres romanos eran gentiles con sus jóvenes novias. Seguramente no todos eran crueles. Déjame compartir casos específicos documentados de la historia romana que muestran que esto no se trataba de crueldad individual. Era sistemático. Caso 1, Tulia y Dolabela, 50 a.C. Tulia era la hija de Marco Tulio Cicerón, el mayor orador de Roma. Se casó a los 13 años con un hombre llamado Dolabela que tenía 29. Las cartas privadas de Cicerón, que sobreviven, describen la noche de bodas de su hija. Escribió a su amigo Ático, Tulia está casada. Lloró durante toda la ceremonia. Anoche, la oí llorar desde la casa de su nuevo marido, que está al lado de la mía. Quería ir con ella, pero mi esposa me contuvo, diciendo que esto era natural y que no debía interferir. Esta mañana, la criada de Tulia vino a decirnos que el matrimonio se consumó. Tulia se ha metido en la cama con fiebre y no come. En cartas posteriores, Cicerón escribe, Dolabela se queja de que Tulia lo rechaza y llora constantemente. He hablado con ella sobre sus deberes de esposa. Es joven y se adaptará. Tulia nunca se adaptó. Los registros históricos muestran que intentó dejar el matrimonio múltiples veces, pero fue forzada a regresar por su padre. Murió a los 32 años, habiendo vivido en la miseria. Caso 2, Octavia y Nerón, 53 después de Cristo. Octavia, hijastra del emperador Claudio, se casó a los 11 años con Nerón, que tenía 15. El historiador romano Tácito describe su noche de bodas. La joven Octavia, apenas en edad de matrimonio, fue llevada a la cámara de Nerón. Los que esperaban fuera oyeron cómo lloraba por su madre y suplicaba que la liberaran. Cuando Nerón salió la mañana siguiente, se quejó a sus consejeros de que su novia había resistido y cuestionó si el matrimonio debía continuar. Su madre, Agripina, le aseguró que esto era normal para una primera noche y que debía persistir. El matrimonio continuó. Nerón más tarde ejecutó a Octavia. Caso 3, la niña común. Estudio de caso médico. No solo las hijas de emperadores sufrían. Tenemos un estudio de caso médico del médico Galeno, del 129 al 216 DC, describiendo una noche de bodas romana común. Fui llamado para atender a una novia la mañana después de su boda. Tenía 12 años, habiéndose casado con un mercader de 34 años. La encontré en un estado de extrema angustia, incapaz de caminar, sangrando abundantemente y hablando incoherentemente. Al examinarla, descubrí desgarros internos que requerían sutura. La madre de la niña estaba presente y parecía no sorprenderse por esta condición, preguntando solo si su hija podría tener hijos en el futuro. El marido, cuando se le informó de la condición de su esposa, no mostró remordimiento, diciendo solo, se curará, y pagué buen dinero por una virgen. Tenía derecho a confirmarlo. Galeno anotó este caso no porque fuera inusual, sino porque quería documentar los métodos de tratamiento adecuados para tales lesiones,
implicando que eran lo suficientemente comunes como para requerir atención médica estandarizada. Caso 4. La carta de suicidio. Una de las piezas de evidencia más inquietantes proviene de Pompeya. Cuando el monte Vesubio entró en erupción en el 79 después de Cristo, preservó todo, incluyendo una carta encontrada en las pertenencias de una joven. La carta, escrita con la letra de una niña, nunca se envió. Madre, me dicen que mañana debo casarme. Tengo miedo. Por favor ven y dime que esto no es verdad. Por favor dime que no tengo que ir con él. No lo conozco. No quiero dejarte. Por favor, madre, por favor. La carta se encontró junto al esqueleto de una niña de aproximadamente 13 años que llevaba un anillo de boda. Murió el día después de su boda. ¿Por qué esto continuó? Entonces, la pregunta obvia es cómo continuó esto durante siglos. ¿Por qué nadie lo detuvo? La respuesta revela algo oscuro sobre la sociedad romana y la naturaleza humana en general. Razón 1. Estaba normalizado. Cuando algo le pasa a cada generación, deja de verse como abuso y comienza a verse como tradición. Las madres romanas habían soportado esto. Sus madres antes que ellas lo habían soportado. Así que cuando sus hijas de 12 años lloraban en sus noches de bodas, dirían, yo lo sobreviví. Tú lo sobrevivirás. Esto es lo que las mujeres soportan. El trauma se convierte en tradición cuando sociedades enteras participan en él. Razón 2. Justificación religiosa. Los romanos creían que los dioses requerían la consumación en la noche de bodas para que un matrimonio fuera válido. La diosa Juno, protectora del matrimonio, supuestamente bendecía a las parejas que consumaban su unión en la primera noche. La creencia religiosa puede justificar cualquier horror si crees que los dioses lo exigen. Razón 3. Sistema legal y económico. Las mujeres en Roma no podían poseer propiedad de forma independiente sin un guardián masculino, presentar cargos criminales, testificar en la corte en la mayoría de los casos, iniciar el divorcio, quedarse con sus hijos si se divorciaban, ganar dinero de forma independiente. Esto significaba que una mujer que rechazaba el matrimonio o dejaba un matrimonio abusivo enfrentaba pobreza, sin forma de mantenerse, muerte social, rechazada por toda la familia, la prostitución como única opción de supervivencia. Muerte real, hambre o suicidio. El sistema atrapaba a las mujeres tan efectivamente que la resistencia era inútil. Razón 4. Solidaridad masculina. Los hombres romanos se beneficiaban de este sistema. Tenían autoridad absoluta sobre esposas, hijas y esclavas femeninas. Podían tener sexo sin consentimiento y enfrentar ninguna consecuencia. Así que cuando una joven novia sufría en su noche de bodas, los amigos de su marido no decían, eso es terrible. Decían, felicidades, y bromeaban sobre ello mientras tomaban vino. La solidaridad masculina protegía el privilegio masculino. Razón 5. Las sobrevivientes no podían hablar. Y quizás lo más devastador, las mujeres que sobrevivían nunca podían hablar de lo que les había pasado. La cultura romana exigía que las mujeres respetables nunca discutieran asuntos sexuales en público. Una mujer que se quejara de su noche de bodas sería etiquetada como vergonzosa, inmodesta, una mala esposa, mentalmente inestable. Así que las mujeres sufrían en silencio, pasando su trauma a sus hijas que lo pasaban a sus hijas generación tras generación tras generación. El cambio lento. Las prácticas de las noches de bodas romanas continuaron relativamente sin cambios durante unos 800 años desde la fundación de Roma en el 753 a.C. a través del periodo del Imperio Romano. Pero lentamente, gradualmente las cosas comenzaron a cambiar con el impacto del cristianismo. Cuando el cristianismo se extendió por el Imperio Romano en los siglos II al IV después de Cristo, introdujo algunas ideas radicales. El matrimonio debería ser un sacramento, no una venta. Las mujeres tenían almas iguales a las de los hombres. La violencia sexual era un pecado incluso contra una esposa. El consentimiento importaba incluso en el matrimonio. Los escritos cristianos tempranos condenaban las noches de bodas violentas. El padre de la Iglesia Agustín, del 354 al 430 DC, escribió, un marido que fuerza a su esposa comete un pecado porque ella no es su esclava sino su compañera en Cristo. El matrimonio debe hacerse con gentileza y amor, no con violencia y fuerza. Esto era un pensamiento revolucionario en la sociedad romana.
Reformas legales. Para el siglo IV después de Cristo, la ley romana comenzó a reconocer lentamente los derechos de las mujeres. La edad mínima de matrimonio se elevó a 14, todavía joven pero mejor que 12. Las mujeres ganaron derechos de propiedad limitados. El divorcio se volvió ligeramente más accesible para las mujeres. Algunas protecciones legales contra el abuso extremo, pero estos cambios llegaron gradualmente e incompletamente. Muchas prácticas romanas continuaron durante siglos. La continuación medieval. Aquí está la parte perturbadora. Incluso después de que Roma cayera en el 476 después de Cristo, muchas de estas prácticas continuaron a lo largo de la Europa medieval. La tradición de novias jóvenes casándose con hombres mayores continuó. La idea de que las esposas no podían rechazar a sus maridos continuó. La verificación pública de la virginidad continuó. La violencia continuó. Las prácticas de las noches de bodas romanas no terminaron cuando terminó Roma. Evolucionaron y persistieron en varias formas durante más de 1000 años. No fue hasta los siglos XIX y XX que la violación marital se reconoció como un crimen. Las mujeres ganaron el derecho a rechazar. El consentimiento se volvió legalmente requerido. El matrimonio infantil se prohibió en la mayoría de los lugares. Parte de lo que pasaba en las noches de bodas romanas todavía pasa hoy en sociedades con matrimonio infantil y sin leyes de violación marital. Conclusión. Entonces, ¿qué pasaba realmente en las noches de bodas romanas? Niñas de 12 a 14 años eran vendidas por sus padres a hombres 2 veces su edad o mayores. No tenían elección en el matrimonio. Las vestían con ropa ritual, las arrancaban de los brazos de sus madres en un secuestro ceremonial y las llevaban a la casa de un extraño. Allí, una mujer mayor las desnudaba, las colocaba en una cama y las dejaban esperar a un hombre que apenas conocían. Ese hombre entraría a la habitación, sabiendo que los testigos esperaban afuera, sabiendo que la ley le daba autoridad absoluta, sabiendo que la resistencia sería inútil. Lo que pasaba a continuación se esperaba que fuera violento, se suponía que incluía a la novia llorando y luchando, se suponía que rompiera su voluntad y estableciera el dominio del marido. La mañana siguiente, las sábanas ensangrentadas se mostrarían como prueba. La novia, ahora esposa, comenzaría una vida donde no tenía derecho legal a rechazar las demandas de su marido nunca más. Y si estaba lesionada, si estaba traumatizada, si pasaba años miserable en este matrimonio, todos le dirían que esto era normal. Esto era la mujerod. Esto era su deber. Esto no era un hombre cruel. Esto no era un mal matrimonio. Esto era sistemático. Esto era legal. Esto se celebraba. Esto era la civilización romana. Nosotros romantizamos la antigua Roma. Maravillamos su arquitectura, su literatura, su sistema legal, su ingeniería. Vemos películas como Gladiador y series de televisión que hacen que Roma parezca noble y sofisticada. Pero debajo de las columnas de mármol y los textos filosóficos y la gloria militar estaba esto, una sociedad construida sobre la opresión y el abuso sistemático de las mujeres comenzando en sus noches de bodas cuando eran niñas. Hollywood nunca te mostrará esto. Los libros de texto de historia lo sanitizan. Las guías turísticas en Roma no lo mencionan. Pero la evidencia está allí en la poesía, en los textos legales, en los registros médicos, en las cartas privadas, en los hallazgos arqueológicos. Lo que los hombres romanos les hacían a las novias vírgenes en las noches de bodas no era romance. Era violencia sexual institucional, legalmente sancionada, religiosamente justificada y socialmente celebrada durante 800 años. Esa es la verdad horrorosa sobre las noches de bodas romanas que los libros de historia ocultan. Y ahora entiendes por qué dije al principio que es mucho peor de lo que podrías haber imaginado. Esto es lo que no enseñan en las escuelas. Esto es lo que Roma realmente era. Esta es la verdad detrás del mármol y la gloria.